Bienvenidos hermanos y hermanas a nuestra lección divina del pueblo y para el pueblo de Dios. Cuarto domingo de Pascua. Pascua es el paso del Señor en tu vida. Descúbrelo, sé feliz. Y la felicidad no es que no te falte nada, sino que tengas a Dios en tu vida para ayudarte a resolver todo. Nuestro primer paso es la lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículos del 1 al 10. En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos: en verdad os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que escala por otro lado, ese es un ladrón y un salteador. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A éste le abre el portero y las ovejas escuchan su voz. Y a sus ovejas las llama una por una y las saca fuera. Cuando ha sacado todas las suyas, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Pero no seguirán a un extraño, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les dijo esta parábola, pero ellos no comprendieron lo que les hablaba. Entonces Jesús les dijo de nuevo: en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido delante de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les escucharon. Yo soy la puerta. Si uno entra por mí, estará salvo. Entrará y saldrá y encontrará pasto. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Lección divina del pueblo y para el pueblo de Dios. 3 definiciones de Cristo. Hoy, en el Evangelio de este cuarto domingo de Pascua, encontramos 3 definiciones que hace Cristo de sí mismo. Es puerta, pastor y aprisco. En la Biblia se habla muchas veces de la puerta de la ciudad, que fortifica, garantiza la seguridad de los ciudadanos. Franquear las puertas del templo significa acercarse a Dios. Salvarse es penetrar por la puerta del cielo, que se abre a quien llama desde la fe. Jesús es la puerta de acceso al Padre, la puerta que introduce en los pastos donde se ofrecen libremente los bienes divinos. Los discípulos de Jesús deben ser siempre puerta abierta para los demás y no pared de rebote o muro de choque, y para que el cristiano aparezca ante el mundo como una puerta de entrada, como oferta de salvación, cada creyente tiene la responsabilidad de vaciarse de sí mismo para no ser un obstáculo. Jesús es el único y buen pastor de la comunidad cristiana. Hay que entender al pastor como el hombre de coraje, de audacia y de prudencia, que camina delante y conoce las ovejas. En lenguaje actualizado, el pastor es el líder y el guía. Desde las catacumbas, los cristianos siempre han reconocido a Jesús como el buen pastor que da la vida por sus ovejas y muere como Cordero de Dios, para hacerse el alimento de su rebaño. Por eso, su ejemplo es camino para sus seguidores. Jesús es también el aprisco del rebaño. En él se encuentra la defensa, el abrigo y el descanso. Él es el reino de Dios, y al que no se entra con astucia, como los ladrones, ni con violencia, como los salteadores, sino en la fidelidad, en el servicio total, en la paz, que es plenitud de bien. Segundo paso, meditación. ¿Qué me dice Dios a mí hoy? Meditación del Papa Francisco. Jesús es el buen pastor. Las ovejas escuchan su voz y lo siguen. No era ni un fariseo casuístico moralista, ni un saduceo que hacía negocios políticos con los poderosos, ni un guerrillero que buscaba la liberación política de su pueblo, ni un contemplativo del monasterio. Era un pastor que hablaba la lengua de su pueblo, se hacía entender, decía la verdad, las cosas de Dios.
No negociaba nunca las cosas de Dios, pero las decía de tal forma que el pueblo amaba las cosas de Dios. Por esto lo seguían. A mí, ¿quién me gustaría seguir? Los que se dicen del pueblo de Dios, pero no tienen fe y negocian todo con los poderes políticos económicos. Los que quieren siempre hacer cosas extrañas, cosas destructivas, guerras llamadas de liberación, pero que al final no son el camino del Señor o un contemplativo lejano. Que esta pregunta nos haga llegar a la oración y pedir a Dios, el Padre, que nos haga llegar cerca de Jesús para seguir a Jesús, para asombrarnos de lo que Jesús nos dice. Ante este texto tan importante, debo preguntarme, ¿estoy atento escuchando la voz de Jesús, mi único buen pastor? ¿Qué otras voces escucho yo normalmente? ¿Cuánto atiendo a otras voces que yo presto atención? ¿Reconozco que cuando Jesús habla, yo debo estar prestando atención a lo que Él me pide? ¿Acaso quisiera que el buen pastor solo confirme mis propios deseos y las orientaciones que preferimos en nuestra vida? ¿En qué porcentaje de nuestra vida es conducida por el buen pastor? ¿Soy atinado que Jesús tiene un solo rebaño y Él es el único pastor? Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Tercer paso, oración. ¿Qué le digo yo a Dios hoy? Señor mío, vengo ante ti porque quiero tener un momento de intimidad contigo. Soy esa oveja que pierde fácilmente el rumbo si no está en comunicación permanente con su pastor. En esta oración, con un acto libre de mi voluntad, quiero entregarme completamente a ti. Quiero ser parte de tu rebaño. Muéstrame el camino a seguir. Amén. Cuarto paso, contemplación. ¿Cómo interiorizo yo el mensaje de Dios en mi vida? El buen pastor da la vida y vida en abundancia. Hoy nos adentramos en la figura del buen pastor, una imagen de larga tradición bíblica y que Jesús la purifica, llevándola al pleno sentido. El ladrón ve a las ovejas como algo de su propiedad y aprovecha para sí. Al contrario, el verdadero pastor no quita la vida, sino que la da. He aquí la gran promesa de Jesús, dar vida en abundancia. Jesucristo promete conducir las ovejas a los pastos, a las fuentes de la vida. Resuenan aquí las palabras del Salmo 23. Me conduce hacia fuentes tranquilas. Pero, ¿cuál es el alimento del hombre? Él vive de la verdad y de ser amado por la verdad. Necesita a Dios, al Dios que se acerca y le muestra el camino de la vida. Quien le procura todo esto le da vida en abundancia. Jesús, como palabra de Dios hecha carne, no es solo el pastor, sino también el alimento. El verdadero pasto nos da la vida entregándose a sí mismo. Señor Jesús, Haz que te conozcan y aprendan de ti a dar la vida por los demás. Haz que confiemos plenamente en ti, esperando todo de ti. Haz que tu palabra llegue a los corazones. Haz que tú seas el sentido de todo lo que somos y hacemos. Señor Jesús, Haz que descubramos que tú tienes palabras de vida eterna, que seamos conscientes de que sin ti nada somos. Haz que nuestra predicción sea nuestra vida. Haz que nuestra fe en ti se note en nuestra manera de ser y actuar. Inúndanos en tu presencia y haz que te sintamos a nuestro lado. Señor Jesús, Ven en nuestra ayuda y abre nuestro corazón. Haz que tu Espíritu Santo toque nuestras vidas. Date a conocer como camino, verdad y vida. Haz que encontremos en ti vida y vida en abundancia. Quinto paso, acción. ¿A qué me comprometo con Dios? Era un día lluvioso y gris. El mundo pasaba a mi alrededor a gran velocidad, cuando de pronto todo se detuvo. Allí estaba, frente a mí, una niña apenas cubierta con un vestido todo roto, que era más agujeros que tela. Allí estaba con sus cabellitos mojados y el agua chorreándole por la cara. Allí estaba, titiriteando de frío y de hambre. Allí estaba en medio de un mundo gris y frío, sola y hambrienta, y le reclamé a Dios: ¿cómo es posible, Señor, que habiendo tanta gente que vive en la opulencia,
permitas que esta niña sufra hambre y frío? ¿Cómo es posible que te quedes ahí tan tranquilo, impávido ante tanta injusticia, sin hacer nada? Luego de un silencio que me pareció interminable, sentí la voz de Dios que me contestaba: claro que he hecho algo, te hice a ti. Vivir sabiendo que Jesús es nuestro buen pastor supone un cambio radical de mentalidad, de actitudes y comportamientos. Buscar un comportamiento que yo no esté viviendo de acuerdo al Evangelio y hacer una propuesta de cambio para que pueda demostrar mi conversión. ¿De qué manera, con qué actitudes debo vivir mi relación con el Señor, sabiendo que Él es la puerta y que solo en Él encontramos la vida y la vida en abundancia? ¿Qué va a cambiar en mi vida después de haber visto que el Señor nos ofrece vida y vida en abundancia y que solo en Él lo podemos tener? Señor, si lo hice bien, que sea para tu gloria, y si lo hice mal, perdóname, Señor Jesús.